presentación más de la temporada. Esta presentación es especialmente significativa para mí porque es un proyecto que habla de memoria, habla de mujeres, y cuando estaba viendo desde cuando vino Aarón a contarme un poco la idea, dije, jolín, me ha dado, vamos, era perfecto para lo que yo quería, de lo que yo quería hablar y de lo que yo quiero reivindicar, ¿no? Que es un poco la memoria. Como siempre digo, me parece que somos un país ingrato con nuestros artistas, y la memoria, además, poner el foco en las mujeres, que sí, que hemos sido menos, pero han sido, y han estado, y han hecho, y entonces me parece importante poner un poco el foco también ahí. Así que cuando Aarón Zapico me vino a contar el proyecto, dije, perfecto, es el proyecto ideal. A partir de esa idea, ahora les pasaré la palabra a ellos, empezamos a darle forma a cómo hacerlo, ¿no? Aarón venía con todo el proyecto musicológico y con el proyecto de la tonadilla escénica, de rescatar la memoria de estas mujeres, de estas intérpretes, y esta obra musical que me parece como súper importante también, porque es todo lo que luego se desarrollará como zarzuela, luego nos lo contará él. Y la idea era que no solamente fuera un concierto, sino que tuviera una vueltecita de tuerca más. Y entonces aquí entran dos personas a las que yo aprecio mucho, que conozco desde hace mucho tiempo, que es Antonio Álamo, no está ahora con nosotros, pero es el que ha hecho todo el guión del espectáculo, el libreto, y Pepa Gamboa, que es la que ha hecho la dirección de escena, la propuesta escénica. Es un proyecto, por lo tanto, musical teatral, sencillo, ahora contarán ellos las claves, y que tenía que tener una parte importantísima, que eran las intérpretes que le dieran vida. En ese sentido, Aarón y yo estuvimos hablando, y fue Aarón el que propuso las voces y el talento de estas tres cantantes, porque no solamente tenían que cantar, sino también que dar vida a mujeres de armas tomar, ¿no? Y aquí entra María Hinojosa, entra Yone Martínez y entra Pilar Alba, que me acompañan hoy. María Hinojosa interpreta La Caramba, ya había hecho una colaboración con Aarón, ¿no? Tenía un disco en torno al repertorio que hacía esta mujer. Yone Martínez hace María Lavenán, la Lavenana, ¿no? Se decía, la Lavenán. Y Pilar Alba dará vida a Rosario Fernández, la Tirana. Y luego Pepa introduce otro personaje que me parece que va a ser fundamental en esta historia, que es Cristina Medina, la que yo creo que como actriz no hace falta presentar, porque es, yo diría así, mundialmente conocida, porque es que es una serie que tus aportaciones en la serie han corrido tanto, han dado tanto que hablar, que bueno, es un lujo contar con Cristina. Si en algún ensayo, como yo he visto, hace de narradora, bueno, hace un papel ahí entre todas, y nos va contando la historia de estas mujeres, fundamental. Y yo, sin más, le doy la palabra, decir que tenemos 4 días, el 8, 9, 10 y 11 de mayo, dedicadas a Cómica, que es un proyecto que espero que guste a la gente que ama nuestra música y nuestro patrimonio, pero también a todos los teatreros y las teatreras, porque reivindica nuestra memoria teatral. Y que lo que he empezado diciendo, que como directora me parece un proyecto fundamental de la temporada y un proyecto al que le tengo especial cariño por todo lo que habla, ¿no? Y yo, sin más, pues le doy la palabra a Aarón primero, que nos cuente las claves musicales, y que fue el que puso el proyecto en el momento justo en el sitio. Bueno, buenos días. Estoy encantado de estar aquí rodeado de mujeres tan poderosas en la realidad y en la ficción. Para mí las primeras palabras son no de obligado, porque nadie me obliga realmente, pero sí de cariñoso reconocimiento y agradecimiento a Isamay y al Teatro de la Zarzuela por haber hecho propio este proyecto. Los artistas como nosotros, freelance, normalmente tenemos que estar siempre intentando convencer al programador con proyectos
Pues normalmente tengo que decir que muy interesantes, ¿no? Porque nos molestamos en buscar, en trabajar, en hacer proyectos interesantes de todo tipo. Y normalmente, pues bueno, la receptividad no es tan buena como en este caso, que apenas acabé de explicar el proyecto a Isamay, ya me dijo que lo iba a hacer, que lo íbamos a hacer. Así que lo primero, agradecerle que haya tenido esa inquietud y esa sensibilidad. Lo segundo, la música. La música es española, es del siglo XVIII, son de autores relativamente poco conocidos, como José Castel, como Pablo Esteve o como el gran Blas de la Serna. Es una música que es nuestra, es una música también irrepetible digamos, en el panorama europeo de esa época, y es una música que no tenemos que tener el error, no debemos cometer el error de compararla. No la podemos comparar ni con Nebra, que era más o menos contemporáneo de estos autores, ni mucho menos con Händel, con Bach, con Scarlatti, con otro cualquiera. Es una música que está influenciada por todos los lados. España en esa época, en el siglo XVIII, Madrid concretamente, era una ciudad cosmopolita, abierta completamente, donde había una dicotomía muy barroca. Por un lado, digamos, potenciaban, defendían el género castizo, el género patrio, los villancicos, las tonadillas, absolutamente todo, pero por otro lado tenían una actitud ejemplar, no haciendo feos a todas las influencias de fuera, sobre todo a las francesas y las italianas. Y eso al final crea una música mestiza, una música bastarda, que ya digo que no se da en otro lugar de Europa ni en otro tiempo, y es una música muy nuestra, con una sonoridad muy nuestra, una música que prioriza el mensaje antes de la perfección. Es decir, es una música muy cinematográfica, donde el texto lo es todo y el intérprete puede meter la mano muy tranquilamente en esa música y moldearla para que el mensaje sea lo más claro, lo más directo, lo más teatral posible. Es una música divertida, es una música alegre, es una música triste, es una música melancólica. Yo cada vez que ya son años tocando esta música, y cada vez me maravillo más, sobre todo si uno la hace en condiciones, digamos, óptimas para ello, con cantantes españoles, no por ningún tipo de nacionalismo, sino por el carácter, por el manejo del idioma, de la respiración, de absolutamente todo, y en condiciones como estamos haciendo aquí en la zarzuela. Es un repertorio que yo defiendo y creo que se debe normalizar, es decir, que debemos, aquí creo que la última vez que se hizo una tonadilla en la zarzuela fue en el 97, si no recuerdo mal. Lo hacemos ahora en 2025 y yo espero que esto abra las puertas, porque es un legado tan increíblemente rico el que tenemos, que debemos aprovecharnos. Nadie entendería que tuviéramos media docena de Goyas y de Velázquez, de cuadros, primeras obras maestras escondidas en un sótano. Pues lo mismo pasa un poco con la música. El espectáculo además está hecho desde su comienzo con una honestidad hacia el mensaje, que creo que es lo más valorable de este proyecto, independientemente de la música, de que guste más o menos la parte dramatúrgica, la parte musical, esta o aquella tonadilla. Creo que el mensaje, lo que tenemos que subrayar es esa época y esas mujeres, ¿no? La gente que venga, yo creo que se va a sorprender de la modernidad de los textos que se cantan, que son textos del siglo XVIII, y de la modernidad del mensaje, de los ritmos y de la música, y sobre todo la invitación a bucear en ese periodo de nuestra historia con unas mujeres que son absoluta referencia para la gente de hoy en día. Yo tuve que preguntarle en el ensayo si habían tocado los textos, porque algunos de ellos me parecían tan actuales que digo, pero esto era así tal cual, y me confirmaron los dos que sí, que nos habían tocado. Tengo que decir que para tocar este repertorio hemos invitado a la formación de Aarón a Forma Antigua, que será los músicos que van a dar lectura a las tonadillas, y que hemos vestido este espectáculo en la escenografía y en el vestuario maravilloso, con trajes de Jesús Ruiz, que nos ha apoyado en toda esta propuesta, que, como digo, es una propuesta sencilla, pero que intenta poner en valor estas mujeres. Yo, sin más, le paso la palabra a Pepa, que nos dé algunas claves sobre la producción. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecimiento a la zarzuela por invitarme a este proyecto tan sorprendente.
Para mí este recorrido ha sido un descubrimiento de una música que me parece muy singular y, como dice Aaron, muy contemporánea, a ver, no había quedado hacer del siglo XVIII, por lo cual yo no había escuchado esta música tan única. Por otro lado, el descubrimiento de estas cantantes bueno, ya no hay que decir, eso sobreentiende totalmente, que cantan espectacularmente bien, pero también unas colaboradoras, unas cómplices, le dan una vida al espectáculo, que la apuesta que tiene procura ser lo menos invasiva con la música. Es sutil, ¿sabes? Porque aquí es muy importante que se escuche esa música, que se escuchen esas letras. Yo creo que es el espectáculo más feminista que he hecho en mi vida, sin panfleto. Entonces es una cosa que yo estoy completamente alucinada. O sea, estas mujeres tan valientes y tan... ¿sabes? Que volvemos al eterno trastorno, ¿no? Como le digo yo, al eterno retorno de Nietzsche. Porque, en fin, bueno, por otro lado, otro descubrimiento importantísimo ha sido la colaboración de Cristina Medina, que con independencia de ser una actriz magnífica, sabe también ser dramática, como diría Antonio Álamo en el texto que ha hecho, que me parece muy apropiado, salpicado de humor lo justo, porque aquí hay muchos colores, se ve lo cómico, pero se ve también lo dramático. Y bueno, y Cristina también, no solamente ha sido una cómplice con la puesta en escena, con las luces, con ella, con los músicos, o sea, nos conocemos hace muchísimo tiempo, una vez trabajamos en una cosa pequeña, pero a mí me ha parecido que ha sido una técnica brutal y ha ayudado muchísimo a darle al espectáculo ese brío, esa frescura, esa sencillez, esa gamberrada, ¿sabes? Porque estas cómicas entretenían, pero a la vez cultivaban, ¿sabes? Para mí esto es un regalo, es un descubrimiento. Y ya es lo que he contado, que la puesta en escena es lo menos invasiva para que se luzcan ellas, no para que se luzcan, sino, como dice Aaron, con honestidad, con directamente, con muchísima sinceridad. Es muy sincero todo y bueno, yo creo que la gente se va a sorprender, porque las letras son, y la música y todo. Entonces, aquí mi trabajo ha sido divertirme y pasármelo, pero como nunca, con todo el equipo. Incluso con la meritoria que tenemos, que es estupenda. Todo ha sido un descubrimiento. Muchas gracias. Sí, es que ha sido así. O sea, no puedo contar otra cosa. Tienes razón ambos, ¿no? Que el mensaje es muy potente y sorprende mucho cuando lo ves. Yo quisiera, quizás María, tú ya conocías un poquito por el disco, ¿no? Pero ¿te ha sorprendido conocer a más mujeres, a las otras? ¿Qué piensas que aporta y qué diferencia a la caramba del resto? Bueno, al final yo pienso que cada una con sus vicisitudes personales y vitales son mujeres que pertenecen a la idea que tenemos hoy del ideal de mujer del siglo XXI, y estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces, creo que impresiona mucho, más allá de la calidad de la música y del texto, impresiona cómo esas mujeres podían decir todo lo que decían en un escenario y seguir sus vidas de forma natural. Hoy en día una mujer, aún hoy en día, que diga esas cosas encima de un escenario, y esas cosas son hablar de los problemas maritales, de los problemas personales, de los problemas económicos, de los problemas sociales, políticos, del momento, justo cuando están ocurriendo, ya cuesta mucho hoy en un escenario hacerlo, no digo en un plató de televisión o en una rueda de prensa.
no porque son cosas íntimas, sino porque son cosas que nos pasan a todos. A veces, decía un cómico de hoy, decía que a veces cuando tiene que hacer el monólogo ideal piensa en las cosas que nos pasarían a todos, ¿no? Y hablaban de ese trozo de jamón dulce que se queda acartonado en la nevera y que todos tenemos y que nadie habla de él, y que luego cuando uno lo escucha afuera le hace gracia porque se siente como propio identificado. Pues esto es lo que la labor que hacían nuestras mujeres, era la de sacar a la luz estas cosas, porque era también lo que hacía que los escenarios, el público viniera. Y la gracia de todo es que en esta época, y que no había ocurrido aún, era que se mezclaban todos los estamentos sociales y políticos en el mismo público. Venían hasta la alta alcurnia y también los más pobres, todos mezclados. Y todos escuchaban lo de todos y todos entendían lo que estaba ocurriendo y lo hacían lo vivían de una manera natural. Y hoy no podemos ser ni nosotros mismos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros colegas. A veces nos cuesta, lo decíamos otro día con Pepa, nos cuesta ser nosotros mismos, decir las cosas tal y como son, ¿no? Y decíamos que Cristina no tiene tanto ese problema porque tiene un desparpajo que ella es tal cual es, ¿no? Y eso lo envidio mucho de las personas. Yo trato de ser así, pero lo que he tratado es de impregnarme de eso. Y la gracia de venir a ver esto va a ser ver que eso, o sea, sorprenderse, porque realmente no se ha tocado nada a nivel de texto, e impresiona mucho, y me gustaría que se pudiera contagiar hoy en día no solamente el mundo de los artistas, sino también pues, todas las personas que vengan a ver, y salgamos un poquito de las funciones con un poquito más de valor para decir las cosas y recibirlas pues como una opinión y ya está, y respetarlas, ¿no? Muy bien, muy bien. Johnny, ¿qué nos dices de tu personaje? Bueno, creo, como decía Mariano, que estas mujeres, ¿no?, nos han dado la opción de descubrir lo que las mujeres en su momento fueron y un poco, no compararnos, pero vernos o identificarnos de alguna manera con qué toca de ellas en nosotras actualmente. Entonces, creo que tanto la música como el texto como la dinámica de trabajo que hemos llevado durante estas semanas han podido desarrollar muchas cosas, por lo menos y creo que en todas, porque todo siempre va un poco en esa dinámica, ¿no?, de ir creando, pero también un poco efectivamente, en ver, ¿no?, en ver un poco hacia adentro y entender ese papel, y en este caso pues intentar expresar, comunicar de la manera más fiel, más honesta, pero más humana, ¿no? Y creo que la parte esa humana, también la parte cómica, que creo que Cristina nos puede hablar mucho de ello, pero es parte de nosotros, ¿no? La parte expresiva comunicativa, el lenguaje de la música y la comunicación a través de la expresión en el teatro. Entonces, en ese caso, bueno, a mí me ha servido mucho para encontrar quizás elementos nuevos, ¿no?, para mí. La primera vez que canto en el Teatro Acizola, y estoy muy agradecida, pero no voy a entrar una vez más a los agradecimientos, pero realmente creo que es algo muy, muy de dentro y único, y bueno, que creo que ha sacado de mí algo muy importante. Qué bien. Pues muchas gracias, Johnny. Pilar. Pilar hace la villana. Bueno, es que casi todas ellas tenían como apodos, ¿no? Apodo, sí. ¿Cómo sería la tirana por ese apodo? Pues yo creo que era una mujer, una personalidad arrolladora, ¿no? También creo que aparte de su personalidad arrolladora tenía una humildad. Y bueno, mi personaje salió de casa muy joven, con 14 años, vino a la capital madrileña a buscarse un porvenir, ¿no? La casaron muy jovencita, con 14 años, y su marido, bueno, era bien mayor en comparación, tenía 30 años, y ella pues se hizo su hueco, una dramática total en sus comienzos, pero se dio cuenta que para ganarse al público madrileño necesitaba ser también una gran cómica, porque era de la única manera que iba así a conseguirlo. Y bueno, esta tirana, junto a mis dos compañeras, creo que son tres personajes alucinantes. Yo no conocía nada de todo este momento de la historia del teatro español en profundidad, y la verdad es que está siendo un gusto, y quiero realmente agradeceros a todos, a la dirección, a Aaron y sobre todo a mis tres cómicas, que está siendo un placer compartir este proyecto, y yo creo que
vamos a mostrar lo que fueron estas grandes mujeres, pero también vamos a mostrar que desde el equipo de cómica, la sororidad entre nosotras, cómo hemos aprendido la una de la otra, siempre cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y yo creo que todas nos hemos enseñado entre nosotras. Yo quiero agradecerle a cada una y a Cristina que, bueno, ha sacado creo lo mejor de nosotras, a Pepa, a Aarón y Samay. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí y, como dice Yone, también un placer cantar por primera vez en este gran teatro. Gracias, Pilar. Cristina, yo cuando llegué a los ensayos me dijeron, es que no solamente una actriz, es que es nuestra coach. Yo creo que ha sido fundamental que estuvieran en el proyecto, porque si yo pensara en una cómica de esa del 18 hoy, se me ocurriría Cristina Medina. Es decir, una persona que es capaz de la risa, pero también de llevar al otro extremo, y creo que eso se lo ha trasladado. Bueno, también el sentido del ritmo que tiene, que empata mucho con la música, ¿sabes? Y le da todo un vuelo. Cuéntanos tu personaje. Pues mi personaje es, digamos, el que decide hacer un homenaje a estas mujeres del siglo XVIII. Entonces, un poquito guía al espectador en lo que tendría que ser la dramaturgia del propio Cacharro. ¿Me explico? Pone en situación al espectador sobre el tiempo en el que estamos viviendo, históricamente hablando, con todos los Borbones. Entonces pone en situación histórica y en situación teatral. Sería como una clase de dramaturgia verdaderamente, es decir, es lo que hace el personaje mío con este espectáculo. Entonces, digamos que propone un viaje en el tiempo para que todos conozcamos en qué tiempo nos estábamos moviendo y cuáles eran las situaciones personales que se vivían desde el ser mujer y ser mujer artista en aquella época, con todas las dificultades que se encontraban, que tenían que ver fundamentalmente con que tú tenías que estar casada para poder ejercer el oficio, que tenías que... estábamos en el siglo XVIII, imagínate si en el siglo XXI todavía hay ambiente, imagínate en el XVIII, ¿no? Lo que había. Entonces, digamos que pone el punto terrenal y actual de aquel entonces, basándonos en el entonces y trayéndolo ahora. Y ayuda al público a meterse en ese ambiente y a poder escuchar todo lo que ocurre en el escenario musicalmente hablando desde ese lado. Entonces, para mí, eso es lo que hace este personaje verdaderamente. Guiar al espectador a este viaje para que puedan, desde el entendimiento, al dar las claves de qué se trataba. Evidentemente, cuando tú vas a ver una obra de arte, sea un cuadro, una escultura, un espectáculo de teatro y tal, mientras más conocimiento tú tienes del artista, de la época en la que pintó o en la época que tal, más puedes llegar a valorar lo que estás viendo. Esto no me lo invento yo. Entonces, ¿qué pasa? Pues desde este lado yo doy la información para que el público pueda escuchar y admirar más lo que estábamos viendo, desde el entendimiento. Entonces, eso es lo que hace el personaje que yo interpreto, ni más ni menos. Y respecto a lo del coaching y tal, bueno, pues es que yo, claro, me veo aquí, a mí no me puede tener quieta mucho rato, entonces, ¿qué pasa? Que yo me veo trabajando con estas personas y sí que es verdad que lo que se está comentando aquí, desde el primer momento ha habido una escucha brutal entre todos. Todos nos hemos escuchado mucho con Aarón con respecto a la música y al final todos nos hemos, digamos, rendido a la dramaturgia del espectáculo, respetando cada una de las disciplinas, pero para que el espectáculo por sí también tenga un valor como tal. Entonces, claro, evidentemente ellas son cantantes, yo no. Entonces yo les he podido ayudar a ellas a que eso que tienen cada una de ellas como personas y como artistas lo pudieran trasladar a sus personajes para que tuvieran más vida y no solamente que canten bien porque lo hacen de copón, sino que también a cada una de ellas haya desarrollado un personaje, porque eran tres personajes muy potentes, ¿no? Como todas las mujeres de aquella época. Entonces, tengo que decir también que han sido muy útiles, porque con de pronto te encuentras en esta profesión con gente que no escucha, el que no escucha no aprende, eso está más claro que el agua. Y ellas, sin embargo, han tenido una escucha muy grande, se han dejado a todo lo que yo decía, se han tirado a la piscina. Y la verdad es que desde el primer día de ensayo hasta ahora, que han sido 2 semanas de ensayo nada más, hay un cambio espectacular en ellas con respecto a la interpretación.
es verdad que pues, se ha establecido una complicidad muy divertida entre todo el equipo y eso hace, yo siempre digo, depende de cómo tú enfoques el proceso de trabajo, así sale el espectáculo. Entonces, y yo sí que creo mucho en las energías y creo que la energía que se ha creado en este proceso de trabajo va a estar en el escenario, porque es que está, y hay muchísima escucha y yo estoy muy feliz, la verdad, de haber participado en el espectáculo, de la generosidad también de Pepa, de dejarme a mí meterme donde no me llaman, ¿sabes? No te importa, te dejo meterte donde... Me he metido donde me ha dado la gana y encima me lo han permitido. Y encima estamos todos muy felices porque ha habido muchísima escucha entre unos y otros y yo estoy pues encantada, la verdad, estoy muy bien. Bueno, y decir que ellas representan a 3 de las mujeres, había muchas cómicas, la Guzmana, la Chica, la Pulpillo, o sea, eran muchas, todas con sobrenombre. Aquí se han elegido 3, se podían haber elegido otras. Y también insistir en que la mayoría de las tonalidades escénicas se estrenan con este espectáculo, todas. Es que hay muchísimo material, como ha comentado el maestro, muchísimo material que está por descubrir, ¿no?, en torno a la tonalidad escénica. Y ya sin más, si tienen alguna pregunta, pues estaremos encantados. Y Olga también. Buenos días. Sin conocer los textos de las canciones, quería plantearos una cuestión. Si estas cómicas en el siglo XVIII eran mucho más políticamente incorrectas de lo que son las cómicas o lo que serían las cómicas. Muchas gracias. A ver, desde mi punto de vista, sí. Así, simplemente. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Sí. Hola, gracias. Yo quería preguntar, ¿ellas eran las que creaban las letras? Es decir, la música entiendo que era de esos compositores que han mencionado. Cuando hablan de la libertad en los textos, es porque los textos eran de las propias intérpretes. Gracias. Claro, eso no lo podemos llegar a saber exactamente, pero por ejemplo, la Bernán se hizo autora. O sea, eso es bastante sorprendente. Entonces ya... María Larpenán se hizo autora y formó su propia compañía, entonces sí que eran mujeres muy emprendedoras, ¿no? Sí, o sea, no están firmados los textos como tal, como luego puede pasar en otro tipo de teatro lírico donde está firmado la autoría de la música, la autoría del texto, pero sí que es indudablemente que si no lo hacían completamente ellas mismas, metían mano y lo remodelaban. En principio son los propios autores de la música los que hacían los textos también, textos que tienen mucho también que ver con lo popular, con los dimes y con los diretes. Con lo culto también, sí, porque hay cosas que parece que desaparece. Sor Juana Inés de la Cruz, como dice nuestro dramaturgo. Buenas. Sí, Olga. ¿Qué tal? Mira, yo soy de Radio Nacional y estabais diciendo que esto no se han estrenado todavía, estas son áreas escénicas, es decir, que yo el archivo sonoro no puedo pedirlas porque no las vamos a tener. A ver, no. Vale. Hay muchas y hay algunas que, de hecho, ellos tienen un disco donde hablan de la tonalidad. Claro, la tonalidad escénica es un género, es como una sinfonía. Estas que aparecen ahí. Todas las que estamos haciendo en este espectáculo, incluso el 80% de la música instrumental es estreno y es música que se hacía aquí en Madrid. Vale. Toda. Entonces, por esto, si no os importa, os pediría, si no queréis cantar, no es que las cantéis, sino que me digáis a lo mejor... A ver si justo ahora que estoy preguntando, que quiero que me contestéis. Nada, está perfecto. Quería saber pues, un poco de las letras. Ya sé que son irreverentes y demás, pero si me podéis, si no cantadas, dichas, un poco de estas letras, que son actuales ahora, os lo agradezco, para dar un poco de a la vez que tengo que hacer para el ojo crítico ahora en un ratillo. Sí. Muchas gracias. A ver. La última, la de... Hombre, la de la última es muy potente. Sí, la de Dicen que somos muy malas, sí. Dicen que somos muy malas, pero que nos gustan vemos, y el que se acerca a lo malo no creemos que será muy bueno. O sea, bueno, y también la parte esa de si esto es amar, si esto es querer, ¿sabes? Si esto es amar, si esto es querer, fuego de Dios, amén, amén. Ella está en un momento de desesperación y siempre son textos realmente muy fuertes. Si mis compañeras quieren añadir algo.
Cuando habla, por ejemplo, a mí que me he levantado esta mañana con el si esto es San Martín, me he despertado esta mañana y esto es San Martín, esto quiere decir. Y es que, por ejemplo, ese tema, bueno, todos muchos, ¿no? Pero ese, por ejemplo, ellas están denunciando si los hombres se comportaban de esa manera con las mujeres, esto es amar, esto es querer, venga, no me jodas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, son letras un poquito así, imagínate en aquella época decirle a un maromo, perdóname, pero esto ni es amor ni esto es nada, ¿no? Entonces, con respecto al amor hablan sobre eso, pero también de si somos capaces de hacer todo esto y tal, entonces somos malas y somos brujas y somos... Entonces las letras van mucho por ahí, la última va mucho por ahí, ¿no? Sí, hay coplas que son, digamos, como un texto muy activo, defensivo también, y digamos que habla de la igualdad. Y también hay momentos también como muy reflexivos, muy melancólicos, donde ellas de alguna manera se preguntan por qué, si el hombre y la mujer tienen el mismo alma, ¿por qué han de ser las mujeres menos? ¿No? O sea, con una música bellísima, y es algo realmente muy emotivo y muy humano. Antes mis compañeras hablaban de dos aspectos básicos, que es esa humanidad en la música, ¿no? También el manierismo que estamos haciendo con este repertorio. Y a mí me gustaría señalar algo que creo que es muy importante en este espectáculo, y también que habla mucho de la generosidad de las intérpretes, de la orquesta, de todo. Es un proyecto profundamente imperfecto. Quiero decir, hemos priorizado absolutamente el mensaje, hemos priorizado que en momentos dados haya un poco de jaleo en el escenario y que tengamos dificultad para entrar en el siguiente número porque estamos dándolo todo. Hemos priorizado que haya momentos donde se rompe la voz porque queremos que el mensaje vaya a lo más emotivo. Es decir, que nadie venga buscando una música redonda y perfecta, porque no lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es todo este proyecto al servicio de ese texto, ¿no? Y ese texto, yo creo que la gente tiene que venir, tiene que escucharlo en su contexto, porque dichas así las frases, pues bueno, sí, tienen fuerza, tienen tal, pero cuando van acompañadas de música y cuando van acompañadas de toda la narración, de todo el contexto que tuvimos en esa época, Carlos, y el contexto histórico también, todo. Lo que nos tocó vivir con los Borbones y la con... guerra. En fin, a ver, ahí adquiere su momento publicidad. convulso. Muchas gracias. Perdón el aprieto, pero así... Sí, así. Sí. Miguel. No, te podría haber hecho Hola, mal. hola, buenos días. Perdón. Gracias. Buenos días, Patricia Alvarado, del Grupo Heraldo de México. Muchas gracias. Me asombra que tanto talento haya quedado, pues, por no decirlo, olvidado, como rezagado en el tiempo. Y también me sorprende que, siendo tan valientes, los textos tan críticos, al mismo tiempo que irónicos, no hayan sido censurados, ¿no? Porque la mujer también estuvo muy atrás. Sucedió con la pintura, ¿no? Ahora también sabemos que hubo grandes pintoras al nivel de Velázquez y demás, y que apenas ahora se están rescatando todas estas obras. Es que pasaba una cosa también, querían quitar a las mujeres de toda Europa, pero es que el público las quería. Entonces no pudieron eliminarlas, ¿sabes? Pesó mucho más lo que divertían, la habilidad, ¿sabes? Porque no se la pudieron quitar de encima. Tenía Pero muchísimos lo intentaron, pero el público las quería a ellas. Tenía muchos seguidores, y luego date cuenta de esto, porque como me lo he estudiado, me lo sé, ¿sabes? Entonces, fueron 100 años de guerras. Fueron 100 años de guerra, donde el pueblo lo que quería en los teatros era reírse. Además, el teatro de aquella época, que estudié yo en el colegio, la gente cuando iba al teatro a ligar, a tal, el teatro servía de catarsis para el espectador. Entonces, ¿por qué no fueron censurados? Porque en aquel momento en el teatro era el medio de expresión donde se podía decir lo que no se puede decir. Cosa que, por ejemplo, ahora, cualquier cosa que digas, ten cuidado que te meten en la cárcel, o sea que estamos para atrás. Entonces, ¿por qué no la censuraron en aquel momento? Porque el público necesitaba hacer esa catarsis. Y necesitaba decir, vale, sí, y entonces no las pudieron derrumbar porque el público quería. Entonces, también date cuenta que esto siempre pasa también, ¿no? Cuando vamos a decir las cosas que nos están preocupando de verdad,
usamos la comedia porque así queda como más light. Si yo te digo la verdad del barquero, sin pom, 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 tú me dices, no permites, ¿sabes? Botón rojo. Pero si te lo digo con gracia, con ping pong, y te estoy diciendo las verdades del barquero desde la comedia, entonces vale. Por eso la comedia siempre ha sido un género reivindicativo, verdaderamente. La comedia siempre ha servido para decir lo que no se puede decir, para ser políticamente incorrecto. Y entonces, claro, no las podían callar porque verdaderamente eran la voz del pueblo. Entonces, si ya estoy mandando yo y estoy haciendo de guerras a punta pala, pues por lo menos déjalo a la gente que se exprese. Entonces yo creo que sería por eso, no tiene otro sentido que no fuera por eso, porque si no las hubieran quemado en la hoguera también. Y no las quemaron por eso, porque el público las quería. Las quería muchísimo. De hecho, Aarón me decía, cuando me presentó, dice, se hablaba de ella como las primeras influencers. Sí. O sea, tenían muchísimos seguidores, cada una arrastraba como sus clubs de fans. O sea, eran realmente unos personajes muy populares y muy conocidos. Pero todo esto les pasó factura, quiero decir, fueron mujeres muy valientes que luego acabaron todas regular. Y a lo que decías es que, vamos a ver, yo lo digo continuamente, es que en España vamos muy atrasados con reivindicar nuestro patrimonio y nuestra historia. Habla de la pintura, musicalmente yo creo que aún peor. Es decir, todo este trabajo que ya, por ejemplo, Inglaterra, Italia, Francia han hecho con su patrimonio, a nosotros nos queda. Entonces parece sorprendente cuando empieza... Creo que ha sido sorprendente para mí, que yo ya me había escuchado los discos. O sea, cuando he estado en los ensayos y he escuchado lo que decían y la música y todo, digo... Pues es que esto es increíble. ¿Cómo no se ha puesto en valor? Pues porque tenemos tanto por poner en valor todavía que es que vamos muy atrasados. Por eso estoy especialmente contenta de poner este espectáculo en la temporada, porque me parece que es como el origen de la zarzuela, el origen de las tonadilleras de ahora, más o menos, ¿no? Porque no tiene nada que ver cómo se interpretaba ahora. Pero sí, es el origen de la copla, de esas copleras que tenían esa influencia con el público, ¿no? También date cuenta que vienen es decir, todas estas piezas, las tonadillas, todo esto era el intermedio de los actos teatrales, para aliviar al espectador con el cacharro teatral que estuvieran haciendo. ¿Qué pasa? Que empezaron a tener tanta fuerza estas mujeres, lo que hacían encima de los escenarios, que acabó engulléndolo todo, los intermedios, para acabar siendo un género propio. O sea, que imagínate la fuerza que no tenían estas personas, estas mujeres, escénicamente, para al final hacer un género de lo que era el intermedio. Y al intermedio no van a poner a los maromos, echa a la mujer ahí al intermedio mismo. ¿Sabes? Lo que pasa es que fíjate tú la que formaron con el intermedio, ¿no? Muchas gracias. El 60% de la música que se componía en España entre 1730 y 1800 estaba destinado a 30 mujeres, sin ir más lejos. Y esas 30 mujeres sostenían orquestas profesionales, que las orquestas en España, las orquestas de foso, los pequeños conjuntos empezaron a generarse, a formarse con estas tonadillas, con estos intermedios, con lo cual, independientemente de todo valor artístico de las tonadillas, desarmar ese tenderete era inviable, o sea, inviable completamente. Sí, Miguel, que quería... Muchas gracias. Miguel del Pino, de Libertad Digital Radio. Enhorabuena, Isamay, porque efectivamente me parece precioso esta reivindicación, este recuerdo. Bueno, yo quería, sobre todo a Aarón, recordar lo siguiente. Las últimas, bueno, por lo menos intentos de aproximarse a la tonadilla han sido cantadas, generalmente, por grandes cantantes líricas. Estoy pensando en dos de las grandes reinas del teatro de la zarzuela, afortunadamente en activo y maravillosamente los dos, María Dolores Travesera y Josefina Meneses, en esas reivindicaciones, esos espectáculos de tonadilla, pero lo han hecho en el terreno de grandes cantantes líricas. Realmente, a partir de todo el trabajo de Subirats, es que por lo menos yo no sé, ni siquiera me imagino cómo cantaban aquellas tonadilleras. Lo mismo que se dice en la mili de los soldados, valor se les supone, ¿verdad? Salero se les supone, porque para hacer lo que hacían, por cierto, eso me he cuidado, que por lo visto no sé qué dijo una vez, creo que fue la tirana, que la censura mandó encarcelar al empresario, la tirana convenció que ya no era inocente, ¿verdad? Entonces yo no me imagino cómo cantaban, si era un intermedio entre copla y lírica, si era más lírica que copla o viceversa. ¿Cuál es la dificultad, la vocalidad en la que cantaban estas tonadilleras? Bueno, seguro que
Yone, María y Pilar pueden contestar muchísimo mejor que yo a esa pregunta, porque ellas son las que tienen esa parte y esa vocalidad. Pero, o sea, el saber exactamente cómo tocaban y cómo cantaban los músicos, los compositores, las orquestas de los siglos XVII, XVIII y XIX es perfectamente posible. O sea, quiero decir, no entramos en ningún terreno de imaginar cómo tocarían, si serían virtuosos, si no. O sea, lo sabemos perfectamente por la música que nos dejaron. O sea, la música instrumental que tenemos de esa época, la música que acompaña a las voces, es de una enjundia, de una dificultad, de un refinamiento en la escritura muy elevado. Es decir, es gente que tocaba muy bien. Además, conocemos a violinistas que estaban aquí, conocemos a compositores, o sea, el nivel de los instrumentistas era altísimo, al nivel de cualquier capital europea. Bien, las cantantes no quedaban a la zaga, o sea, la rítmica, el texto, la expresividad, el ritmo, los intervalos, las coloraturas, absolutamente todo es virtuoso, es teatral, es dramático y realmente es una música de una exigencia muy alta. Y claro que sabemos que entraban al escenario y eran panteras, o sea, arrasaban con el escenario. O sea, es que las partituras mismas están llenas de acotaciones verán a Pilar o a la tirana llamando la atención al de la primera fila porque le está guiñando en medio de un área, le está guiñando el ojo uno de la primera fila y ella no deja de cantar y incorpora llamarle la atención al de la primera fila en el canto. O sea, es alucinante. Y como esos, muchas más acotaciones animando a los mosqueteros de la primera fila que hagan cosas, soltándose eles, oles. O sea, es realmente una música que demanda un nivel técnico muy alto. Eran cantantes, claro que eran cantantes. Yo las etiquetas soy muy poco amigo de ellas, líricas, ligeras, eran cantantes y utilizaban su instrumento en todo su esplendor, como hacemos nosotros, ¿no? como hacen ellas en este espectáculo, que pasan por absolutamente todos los ramos dinámicos, todos los ramos expresivos. Muchas gracias. Nada, un placer. Tenemos una copita de vino preparada, podemos seguir hablando con una copita de vino. Si hay alguna pregunta más, si no, nos tomamos la copita. A mí me queda la cosa de por qué tuvieron un final pronto, murieron pronto trágicamente. Porque yo de niña he oído una copla que era nada menos de la hija de la tirana, la que cantaba, y sufría un bullying horroroso, no tenía ni amigas con quien hablar, por culpa de la reputación de su madre. Era terrible eso, lo cantaba mi madre, mi abuela, toda esa cosa, ¿no? Y ahora veo que han muerto de muerte temprana y trágica, pero ¿por qué? Además de la reputación, las machacaron físicamente. Claro, las exprimían. ¿Y por qué no sufrieron tortura? Y porque no dejaban de ser mujeres libres. Y yo creo que eso era, de alguna manera, por un lado, era muy admirada, pero por otro lado yo creo que también era muy envidiada, perseguida. Pero no las dispararon. No, pero eso no vamos a hacer spoiler, tenéis que venir a ver el espectáculo. Que en el espectáculo lo contamos, cuenta cada una cómo acaba. Me sé esa letra de memoria. ¿Sí? Es impresionante. De verdad. O sea, que la cantaba tu abuela, tu madre. Sí. Y empieza, no me avergonzo de ser la hija de la tirana, y tampoco no tener amigas con quien hablar. Es una cosa tremenda. Y dice, ¿qué culpa tengo yo de la reputación de mi madre? ¿Por qué me tratáis así? Es terrorífica esa letra, ¿eh? Sí, pero fíjate que ha llegado como mensaje, ¿no? También, ¿no? Como mensaje. Pero pobre niña, se me ponía monja al final, ¿no? Por eso digo que el mensaje. Ya. Muchas gracias por la aportación, no sabía. Muchas gracias, nos tomamos esa copita.